Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la gente que se ha conectado. Le damos la bienvenida a el último encuentro del conversatorio en torno al eclipse que ya ocurrió en San Julián, sí, y que bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, muy emotiva, sí, para aquellos que pudimos presenciarlo acá en el lugar. Bueno, este conversatorio que justamente apuntaba a tratar este fenómeno de distintas perspectivas, sobre todo históricas, antropológicas y más bien del área de la astronomía. Hoy culmina con una charla que nos va a dar Leonardo Carrió Cataldi, quien está allí conectado. Leonardo es argentino, sí, de Río Negro, es patagónico, pero ha desarrollado sus estudios y su carrera profesional en Europa, sí, es licenciado en Historia por la Universidad de Granada en España y doctor en Historia por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, Francia. Actualmente es investigador en el Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia, lo que sería su equivalente al CONICET nuestro, ¿sí? Y bueno, su Ujú. área de especialización es la historia de la ciencia, la historia social e intelectual durante la época moderna. La presentación que nos va a compartir hoy se titula Eclipses y navegación en perspectiva histórica. Así que bueno, te dejo la palabra, Leonardo, para que comiences. Muchas gracias. Entonces, renuevo mi agradecimiento, Pablo, por la atenta invitación, también a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral por hacer posible, ¿no? Un encuentro, aunque sea virtual, siempre es agradable e interesante extender los vínculos, conversar, sobre todo en un evento como este que me pareció muy interesante y me gustaría empezar subrayando eso, ¿no? El lado interdisciplinar del evento con las primeras charlas dadas por compañeros en astronomía, en didáctica, en antropología, si entendí bien, y para el after party, un historiador, ¿no? Que intentaré a partir de esa visión o de esa perspectiva histórica aportar algo. Pero creo que el primer punto a subrayar, y van a haber tres puntos más o menos, es esta cuestión de cómo abordar desde el punto de vista de las ciencias sociales, de las ciencias dichas exactas, ¿no? Un evento, un fenómeno natural. Y me parece que la cuestión de la interdisciplinaridad es clave, por supuesto, lo que implica efectivamente la importancia, ¿no? De una valoración equitativa de todas las disciplinas, ¿no? Que participan a la construcción del conocimiento sin que haya ningún tipo de Todo bien. jerarquía, ¿verdad? Hoy en día, ¿no? Entonces ese punto a pesar de la fragmentación del conocimiento en disciplinas, eh, la necesaria solidaridad, digamos, entre los investigadores, investigadoras, y me parece fundamental y es simplemente para subrayar la importancia o el interés, sobre todo, de la propuesta que hacen ustedes, ¿verdad? Eh, el segundo punto, y es algo en lo que pensé justamente porque me habían indicado que la charla estaba abierta a una cuestión sobre valoración del patrimonio, etcétera, sería abrir una pregunta que podemos discutir después sobre qué se puede aportar, ¿no? Desde la perspectiva histórica a ese patrimonio, ya sea inmaterial, material, cómo hacerlo y qué tipo de historia se puede proponer, ¿verdad? En otros términos, es una reflexión sobre, digamos, la metáfora es pertinente por el hecho, pero qué tipo de telescopio construimos o usamos los historiadores para mirar el pasado, en este caso el pasado de observaciones celestes, ¿verdad? Y lo que implica para mí, que soy historiador de la ciencia, historiador de los saberes, ¿no? Una reflexión sobre qué tipo de metodología se puede usar para abordar la construcción del conocimiento dicho científico en el pasado. Eh, la,
la invitación, Pablo lo había mencionado en su primer contacto conmigo, venía a raíz de este artículo que había publicado titulado Astrología a bordo, Andrés de San Martín y el viaje de Magallanes, ¿no? Que se publicaba en 2019 con motivo de los festejos próximos, ¿no? De, de la vuelta al mundo de Magallanes en una revista conocida en el mundo portugués, que es Los Anales de Historia Aleimar, y cuyo título era el primer viaje de vuelta al mundo, ¿no? Historias conectadas y perspectivas biográficas. Esto me permite primero empezar subrayando que yo no soy especialista, digamos, de Andrés de San Martín ni del viaje de Magallanes. La publicación era una propuesta de los editores de Rui Loureiro y de Yanira Couto, a partir de mi experiencia en temas de historia de la ciencia del siglo XVI y la navegación, en la que siempre había tenido un ojo muy atento a la cuestión de la astrología, ¿no? Que ahora en esta charla voy a intentar dejar de lado, pero ese era uno de los primeros elementos que estaban en la mesa, digamos, cómo renovar o cómo mirar con otro ojo la figura de Andrés de San Martín, ¿no? Eh, y qué tipo de ciencia o cómo se podía definir esta ciencia eh, a partir de este caso. La segunda reflexión, y que forma parte de esta construcción del telescopio con el que el historiador puede mirar, digamos, estas cuestiones, era una reflexión sobre el archivo fragmentario, ¿verdad? Que es algo importantísimo. Es decir, como ven, la propuesta era una perspectiva biográfica, eh, y a mí me importaba remarcar que la información sobre San Martín era completamente fragmentaria. Entonces hay en mi reflexión, que la pongo encima de la mesa, pero no voy a desarrollar mucho más, podemos volver a eso después durante la charla, es cómo trabajar, ¿no? Una historia de vida a partir de fragmentos que no son coherentes a veces, ¿verdad? El tercer punto, ¿no? Que también metodológico es una reflexión sobre cómo medidas tomadas o producidas de manera local, en este caso eh, la medida de horaria seguramente de una luna que se interpone entre la Tierra y el Sol y proyecta una sombra en un lugar preciso, ¿verdad? Cómo trabajar esta localización, digamos, de la producción del conocimiento en una perspectiva que era mucho más global. Y yo proponía, digamos, en ese artículo, y es lo que voy a subrayar hoy también, al menos tres niveles, ¿verdad? El primer nivel es político, o sea, cómo el hecho en concreto se enmarca en una cuestión de competencia entre Portugal y Castilla por la expansión marítima y la construcción de dos imperios coloniales. El segundo marco de contextualización es la reconfiguración de los saberes en relación con el catolicismo de las dos monarquías. Es decir, hay un tratamiento o una reconfiguración de qué es la astrología, qué es la astronomía, qué es la superstición, qué es también la herejía, por supuesto, en el que estos datos o estas medidas eh, se encuadran, ¿verdad? Y el tercer contexto o el tercer, digamos, nivel de análisis metodológico era cómo estos discursos políticos y discursos de saberes se encuadran en una política de conquista. ¿Mm? El, Ambos puntos que son en algún sentido introductorios, es decir, el primero sobre la cuestión de la solidaridad entre las disciplinas y esta cuestión de la construcción metodológica, me parecen cruciales, ¿verdad?
y no porque sean introductorios se pueden dar por supuestos o por sabidos, creo yo, y merecen siempre una discusión y podemos volver sobre estos puntos después, ¿no? Este planteo, digamos, yo lo intentaba resolver a partir del caso de San Martín, ¿verdad? Eh, Reutilizando, digamos, el trabajo excelente que había hecho la Guarda Trías, historiador uruguayo, ¿no? Entonces se trataba de aportar, eh, eh, partir de la Guarda Trías, aportando justamente esta triple contextualización a la figura de San Martín, ¿verdad? Eh, que como decía, se marcaba, me van a perdonar que haya usado el mapita que encontré justamente eh, de Wikipedia sobre el viaje, ¿no? Que se enmarcaba en lo que ya sabemos, ¿no? La búsqueda o el viaje de Magallanes entre agosto del 19 y septiembre del 22 hacia, de Magallanes Elcano, ¿verdad? eh, Hacia las Molucas y su estancia, digamos, su paso entre marzo, 31 de marzo hasta el 24 de agosto en la bahía de San Julián. ¿Mm? Eh, que acá le he tomado un mapa de la Biblioteca Nacional de Francia en la que ya se ve representada, ¿verdad? Se podrían utilizar otros muchos mapas. Eh, Entonces, es en este momento, digamos, en esta circunstancia que, como ustedes saben mejor que yo, eh, por el frío y por las dificultades del viaje, la tripulación se ve obligada, digamos, a quedarse durante estas fechas en la bahía de San Julián, que se registra el 17 de abril de 1520 unas medidas, o sea, se va a hacer referencia después a las medidas del eclipse de Sol. ¿Mm? Yo veía pasar en las informaciones que ustedes habían circulado, todas muy interesantes, muy lindas, ¿no? Que se decían registrado en el libro de viaje eh, de San Martín. Y este supuesto libro de viaje es un elemento problemático también sobre el que podemos discutir, ¿no? La, con este planteo, digamos, la primera pregunta, digamos, que yo me hacía y me sigo haciendo, ¿no? Es no dar por supuesto que sé o que sabíamos quién era San Martín, sino empezar diciendo, bueno, este tal San Martín, ¿quién era realmente, ¿no? ¿Qué es lo que puedo saber realmente a partir de las fuentes que los historiadores han movilizado y lo que yo puedo buscar de quién era este San Martín? Y el primer punto en este sentido que hay que mencionar y hay que siempre mantener, eh, eh, tenerlo en cuenta es que no hay ningún texto directo de San Martín, ¿verdad? No tenemos ninguna fuente directa de San Martín. Entonces, eso no es una manera, digamos, eh, de quitarle valor. Al contrario. eh, la mayoría de cosas que sabemos, o una buena parte del conocimiento histórico no procede, como sabemos, de fuentes directas, sino fuentes indirectas, pero planteaba el problema de por qué esas fuentes circularon, quiénes las hicieron circular, por dónde circularon y con qué objetivo, ¿verdad? El segundo elemento que la inexistencia de fuentes directas de Martín planteaba es que no conocemos tampoco de manera directa ni con precisión los resultados, los métodos y los valores de las medidas, ¿no? Que se atribuyen a San Martín, ¿verdad? Entonces, en el artículo que citaba, y después si le echan un vistazo, me van a decir
el libro era mejor que la película, por supuesto, pero podemos intercambiar después sobre eso, ¿no? Pero la hipótesis que yo hacía en ese artículo es que hay que desdoblar, digamos, a San Martín y proponía, evidentemente, dos circuitos. Uno era el circuito castellano de una construcción de la imagen de San Martín y el otro era el circuito portugués, ¿verdad? Porque, como dije al principio, lo que me interesaba realmente era problematizar, o sea, es un ejercicio metodológico quizás propio o que a mí me interesa particularmente, es decir, qué tipo cómo podemos construir trayectorias vitales sin caer en una biografía lineal, ¿verdad? Entonces, quería problematizar la figura de San Martín desdoblándolo, digamos, ¿no? Lo que me interesaba también era ver cómo se habían posicionado ambos circuitos en cuanto a la figura de San Martín. Entonces la historia se convierte en una historia de la circulación de información sobre San Martín, ¿verdad? Empezando por el circuito castellano, es verdad que San Martín se lo asocia con un primer pago como piloto, ¿verdad? No como cosmógrafo la casa de contratación hacia el año 1517, que es cuando se le rechaza el cargo de piloto mayor, ¿verdad? Entonces, eso ya también nos ayuda a no sobrevalorar, digamos, las competencias supuestas que se le pueden llegar a atribuir de forma directa a San Martín, ¿verdad? Y San Martín consigue enrolarse, digamos, engancharse en la armada de Magallanes cuando una figura que sí que estaba implicada en digamos, la financiación y en la producción de tratados en la casa de contratación, que es Faleiro, es descartado, ¿verdad? En el texto verán toda la discusión que supone y que abre sobre el tema de cómo se considera a uno astrólogo, a uno loco, al otro más, en fin, y la construcción posterior que se hace de estas dos figuras, ¿verdad? Pero el caso es que San Martín entra en juego, digamos, en el último momento y como señalaba yo en el artículo y la Guarda también lo había hecho, eh, lo hace tras que se descubre que su rol en la casa de contratación, no como piloto, sino como gestor, eh, ha generado una deuda. Entonces, la partida de subirse a las naves de Magallanes le permite aplazar esa deuda contraída en la casa de contratación. Entonces, empezamos a ver una figura, me parece más compleja, y eso es lo que quería proponer en el artículo y también en el breve vistazo que puedo presentar hoy de la figura de San Martín, ¿verdad? Para constatar después que en la mayoría de diarios o fuentes asociadas al viaje de Magallanes, no se hace una referencia directa al rol que San Martín pudo tener, ¿verdad? Las referencias son más bien ambiguas, hasta la figura, o sea, hasta el diario de Pigafetta, que ahí sí encontramos una mención bastante directa y concreta, pero es para indicar que em, San Martín habría perdido la vida en la isla de Cebú, ¿verdad? En mayo de 1521. Entonces, lo que sabemos después del viaje de Magallanes es la supuesta muerte de San Martín eh, en, eh, en las Islas Molucas, ¿verdad? Eh, Antes del regreso del Cano, como ustedes saben, la nave San Antonio ha pegado la vuelta y se difunde también ahí la información sobre que eh, San Martín habría sido maltratado, torturado por Magallanes a raíz de el problema generado con una figura hecha de la navegación. Y eso me daba pie a mí a explicar que en el caso de astronomía, astrología, el tema de la figura
es algo, una figura astrológica, y eso es algo que las fuentes van a corroborar, es decir, las fuentes portuguesas sitúan perfectamente la figura de San Martín en una perspectiva de astrología eh, judiciaria, ¿verdad? O sea, una astrología que predice lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? Y era solicitado en cuanto a la nave de San Antonio y también en cuanto a la partida del viaje, ¿verdad? Que son cosas bastante habituales en el siglo XVI. No es nada sorprendente, simplemente que la historiografía, por hacer hincapié justamente en el tema de las medidas de longitudes, de las que voy a hablar dentro de unos minutos, había completamente descontextualizado, digamos, el conocimiento, digamos, en el que se habían producido, con el que estaban relacionadas estas medidas. Entonces, se plantea el tema o yo me planteaba el tema de la relación de estos diarios técnicos, ¿no? Los diarios de bordo, con el discurso político, ¿verdad? Porque aportan efectivamente datos de la navegación, de medidas de latitud, de estimaciones de distancias, vientos y especulaciones sobre la longitud, ¿verdad? Que no es un problema teórico la longitud, eso es algo también súper importante remarcar, es decir, se sabe que dividiendo 360 grados en 24 horas, se puede obtener a partir de la observación de un mismo fenómeno celeste en diferentes puntos del mundo la distancia longitudinal, ¿verdad? Es un problema práctico por empezar. Es un problema práctico porque todo depende de tablas y el tema de los artículos de la Guarda abordan eso y yo también hice mucho hincapié. También quizás eso puede ser un punto interesante a desarrollar eh, porque si identifiqué mejor o al menos eh, corroboré lo que decía la Guarda en cuanto a algunas tablas que él no había logrado identificar, ediciones, ¿no? Lo que permitiría hacer unos ajustes más, si se quiere seguir por ese lado de la investigación en cuanto a los datos que se podían tener. eh, Implica también tener una estabilidad, ¿no? Para hacer las medidas, siempre se hacen en puerto, nunca se hacen en barco. eh, y la disposición de instrumentos, ¿no? Eso es algo que también he abordado en otros artículos, ¿no? El tema de la medida del tiempo. No sabemos cómo hizo San Martín para medir el eclipse, pero el tema de la fabricación, ¿no? De los relojes, sobre todo, es un detalle muy importante, porque los relojes también tienen una amplitud latitudinal, es decir, no funcionan para todas las latitudes. Entonces, ahí todo es un ecosistema, a mí me gusta llamarlo un ecosistema de instrumentos que hay que movilizar para poder obtener estas medidas. Y todos esos se tienen que adaptar de manera local. Existen propuestas de relojes universales, por ejemplo, es un tema que también me ha interesado en otros textos, pero la verdad es que cuando uno mira los diarios de bordo del siglo XVI, uno de los problemas principales es justamente que no hay instrumentos lo suficientemente fiables para medir cuándo empieza y cuándo termina un fenómeno, o que tienen a lo mejor cuatro o cinco relojes diferentes, producidos en latitudes diferentes o válidos para latitudes diferentes, entonces tienen que corroborarse, ¿no? Entonces, ese es el problema, digamos, eh, práctico del que no sabemos cómo San Martín lo resolvió. El otro problema es claro y ya lo mencioné, ¿verdad? Es el problema el problema político, ¿no? Les pongo un mapa, se podría nuevamente haber elegido eh, cualquier otro mapa, es el mapa del cronista de Indias, el llamado Islas del Poniente, el mapa, en el que se ve claramente la intención, ¿no? De una demarcación, lo subrayé de manera un poco bruta ahí con el PowerPoint, eh, para dividir el espacio de las islas Molucas de las islas Filipinas. Entonces, el miércoles San Julián fue el centro del mundo, a lo mejor, pero no hay que perder de vista que San Julián, y eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, en esos momentos, el interés es justamente saber qué es lo que puede llegar a aportar
para resolver el espacio filipino, ¿verdad? En donde la cuestión de un contrameridiano, digamos que sería el del otro lado, el antemeridiano del meridiano de Tordesillas, es el problema fundamental. Y es el problema que a mi vista va a emerger justamente en las fuentes portuguesas más que en las castellanas. ¿Por qué? Porque esa información, la información que San Martín ha podido brindar, es como digo, y ese era también un aporte que quería hacer yo a los artículos que ya existían sobre San Martín, es una información política, ¿verdad? Y es por eso que cuando la nave Trinidad cae bajo los portugueses en noviembre de 1522, ¿m? La información, el supuesto diario de San Martín, es retenido, ¿verdad? Con otros papeles. Y es gracias a Ginés de Mafra, ¿m? Que es hecho prisionero, que estos papeles van a llegar hasta Lisboa, ¿verdad? Entonces, toda esa información circula por el circuito portugués, ¿verdad? Es a partir de la cárcel, supuestamente, que los cronistas portugueses van a acceder, teniendo prisionero ahí a Ginés de Mafra, a los libros de San Martín. ¿M? Para terminar con el contexto castellano, las únicas menciones que se hacen a San Martín después son posteriores, es decir, ya estamos en los años 70, eh, finales del 16, ¿verdad? Y son informaciones que son bastante eh, generales, ¿verdad? El caso conocido es el caso de Juan Bautista Gesio, ¿verdad? Que es espía en la corona portuguesa y en el documento, que es un documento que ustedes conocen seguramente muy bien, ¿no? Es eh, el informe, digamos, que Juan Bautista Gesio propone a la corona con la intención de basar una colonia en Magallanes para impedir y así gestionar también el paso de los ingleses por el sur, ¿verdad? Entonces, Gesio, en esta idea formidable, digamos, de eh, mandar gente a vivir al sur de la Patagonia, hace mención a el texto de Andrés de San Martín, ¿no? No sé si la pantalla me permite así. Eh, el estrecho por la noticia que tenemos de ello por relación de la navegación de Magallanes y muy curioso derrotero de Andrés de San Martín, fue con él, eh, que con él va de esta manera, ¿no? Entonces, esa es una de las informaciones que aparece a finales de los años 70, ¿verdad? En mano de alguien que ha estado como espía en la corona portuguesa. La otra información es aún más ambigua, aunque intentan entrar en detalles, que es la que ofrece Antonio de Herrera y Tordesillas en las décadas en el que se hace mención, ahí sí, a el tema de los eclipses, ¿verdad? Ofreciendo que como la Guarda Tría señala, información un poco difícil de corroborar, por ejemplo, la de un supuesto eclipse el 11 de octubre de 1520, que aparentemente no es visible en Sudamérica. Entonces entramos en una discusión de cuánto los cronistas han podido añadir, digamos, a un texto al que no tienen realmente un acceso directo o que no circula realmente, ¿verdad? Entonces se plantea ahí el tema del circuito portugués, ¿verdad? Eh, como decía yo, es un interés, me parece a mí, me parecía a mí, mucho más preciso porque tienen justamente acceso al supuesto diario de San Martín, pero a la vez que hay que encuadrar en un marco muy político de competencia entre las dos coronas. Es decir, a partir del momento
en que el eclipse, digamos, observado por San Martín puede servir para una medida longitudinal, los cronistas portugueses pueden jugar con el ancho o el largo, digamos, del espacio que han medido y así atribuir más o menos espacio a una corona o a otra, ¿verdad? Eso está claro. Entonces, es con João de Barros, por ejemplo, o con Castañeda, que son los dos grandes cronistas de la corona portuguesa, en donde aparecen ahí, sí, de forma muy precisa, eh, las informaciones extraídas de los diarios de San Martín. Como se dice, la fuente son los papeles de la nave Trinidad transmitidos por el factor de las Islas Molucas, ¿verdad? Entonces, son cosas que había que tener en cuenta. Y agrega que se trata principalmente de un libro que Andrés San Martín escribió de su mano, en el cual están el recorrido, digamos, del camino, todas las alturas, las observaciones, conjunciones eh, o posiciones que tomó, ¿verdad? Los años 1563 en la información, ¿verdad? Publicado en las décadas. Eh, y es justamente Barros eh, quien señala en este mismo texto, por ejemplo, el 17 de diciembre de 1519 en Río de Janeiro, observando una conjunción de Júpiter y Luna, el 1 de febrero de 1520 a partir de una posición de la Luna y de Venus, el 23 de febrero a partir de una posición del Sol y de la Luna, el 17 de abril, gracias a un eclipse solar, eh, y el 23 de diciembre, ¿no? El único valor proporcionado por Barros y Castañeda es el eclipse de Sol en San Julián, ¿verdad? Eh, que lo señalo acá. Lo que proporciona Barros es la distancia longitudinal que se podría obtener a partir del eclipse. No, hay datos difusos del eclipse, pero es eso lo principal. O sea, el interés principal es la cuestión longitudinal, que es una cuestión política, ¿verdad? Eh, con la dificultad, no era yo quien lo señalaba, sino la guardatrías, que eh, desde la perspectiva europea había que recalcular las tablas que se disponían para poder contraponer, o sea, para poder vincular esos datos. Es decir, un eclipse que se observa en San Julián no estaba previsto en las tablas que hubiesen permitido hacer la comparación, de verdad, y por ende, o sea, calcular la distancia, la diferencia horaria y la longitud, ¿verdad? Entonces, esto deja pensar que hay a partir de un dato que es el dato del eclipse en sí, hay una reelaboración, digamos, por los cronistas portugueses de la información. Y eso era algo que me interesaba señalar, ¿verdad? Eh, para eh, remarcar, ¿no? Que los se hace en comparación, digamos, con el circuito castellano y la promoción que Pigafetta había hecho del viaje, eh, es a partir, digamos, del San Martín portugués, digamos, que se hace una primera interpretación claramente geopolítica, digamos, de los resultados de la expedición. ¿M? Entonces, esa era la propuesta que yo había hecho, pidiendo nuevamente con una perspectiva sobre la astrología que he dejado acá un poco de lado, pero que podemos abordar y también también sobre precisiones sobre el tema de las medidas en el barco, cómo se hacen, cómo se pudo hacer con instrumentos, que podemos tratar también en una discusión entre todos, ¿no? Simplemente concluir porque se me acaba el tiempo, ¿no? Eh, como vine después del eclipse, puedo poner una imagen final de lo que ustedes pudieron ver. Eh, Simplemente volver sobre las ideas que propuse al principio, ¿no? Eh, Tres puntos a lo mejor nuevamente. O sea, desde el punto de vista de la historia de la ciencia, los saberes, la toma de mediciones astronómicas debe ser contextualizada en una perspectiva más amplia, que es social, que es política, que es cultural.
Eh, la razón no es una relativización, digamos, de la importancia de una personalidad como San Martín, sino que el saber en general, pero el histórico en particular, es indisociable de las fuentes que no tenemos justamente de forma directa de San Martín y que siempre son locales, ¿verdad? Es decir, siempre se generan a partir de un punto de vista que a veces no coincide, ¿no? No es completamente homogéneo. En este sentido, entonces vuelvo a subrayar que habría a lo mejor tres San Martines, ¿no? Un San Martín que podemos reconstituir a partir de las fuentes, que sería el San Martín que aprovecha de una coyuntura muy precisa en Sevilla de subirse a las naves con Magallanes y, para ser sinceros, no tenemos mucha información sobre cuáles eran sus competencias antes del viaje y no tenemos ninguna información directa, digamos, de su mano sobre sus cálculos, etcétera, ¿no? El otro punto es un punto de vista castellano que es opaco y que está generado por la falta de fuentes directas, solo elaboraciones, digamos, tardías a partir de los años 70, eh, de 1570, cuando tienen acceso, digamos, a las fuentes que están en Portugal, ¿verdad? Y el tercer punto es las fuentes justamente de San Martín que han recorrido desde las Molucas hasta la cárcel en Lisboa, que se utilizan para mí con fines claramente políticos, ¿no? Entonces, esto me permitía a mí también algo muy importante, me parece, en la discusión es deshacerme de una visión triunfalista, digamos, de la construcción imperial y colonial, ¿no? En la época moderna, que siempre ha reposado en la idea de ciencia europea, ¿no? Y yo creo que es a partir de, digamos, de estos postulados que la producción de un patrimonio material o inmaterial, a partir de imágenes históricas del cielo o recientes, se puede concebir como un espacio polifónico y que integra una visión crítica del pasado, ¿no? Entonces, bueno, con estos tres puntos eh, los dejo y abro entonces la discusión y agradeciendo nuevamente la invitación. Muchas gracias. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por tu exposición. Bueno, agradecer también a toda la gente que se sumó. No sé si hay preguntas, comentarios respecto de su presentación que quieran hacer. La verdad, muy interesante tu trabajo y tu reflexión que haces en relación a la figura, ¿no? de Andrés de San Martín. eh, Cómo lo desarmás, por así decirlo, ¿no? Eh, y lo presentás justamente en estas tres perspectivas que bien hablaste. Eh, Me parece que Mm, es claro para poder entender ciertas cuestiones, ¿no? En el desarrollo de la historia geopolítica, ¿no? En cuanto a las dos coronas. Eh, mm. no sé si hay una pregunta, si no, yo largo con algo básico. Bueno. En relación, comienzo yo entonces. En relación a la figura que supuestamente habría llevado San Martín, viste que se menciona que la arroja por la borda para que justamente Magallanes no lo castigue. ¿Eso era común en otras expediciones? Lo llevaban lo hacían otros cosmógrafos? ¿Sabés de ello? Que esté presente en otras expediciones, el poder llevar una figura con las mediciones o con los datos de navegación, es posible que sea una práctica común en diversas expediciones. Sí, sí, obvio, obvio. Sí, sí, eso no es lo sorprendente. Lo que el tema se utiliza en la narración, digamos, es para hacer explícito el conflicto abierto Claro. con Magallanes, ¿verdad? La tensión abierta eh, por el hecho de no saber si seguir o no seguir, ¿verdad? La expedición. Ese punto me parece esencial. Pero la elaboración de figuras es algo, como decía,
propio a la producción del saber astrológico, al saber astronómico de la época, ¿verdad? Mm. Perfecto, gracias. Poli, ahí había levantado la mano. ¿Está por ahí? Sí, Pablo, ¿cómo va? Tenía una pregunta para Leonardo. Creo recordar que fue Herrera y Tordesillas que hizo un cálculo a partir, me parece que era del meridiano de Canarias, puede ser. El cálculo hecho por San Martín que daba un error de 30 kilómetros, si no recuerdo mal. No recuerdo ahora en minutos de grado cuánto era, pero me parece que era 30 kilómetros, que muchos, entre ellos, me parece que es Cerezo Martínez, disculpen la laguna, pero hace Ujú, mucho que lo leí esto. ujú. Cerezo Martínez habla de una proeza científica, ¿no? Matemática, el cálculo de longitud de San Julián. ¿Tenés, si estoy en lo correcto, y si tenés alguna conjetura de qué otro método pudo haber usado San Martín en San Julián? Se habla ahí del lo que es el tránsito de las lunas de Júpiter y otras operaciones posibles, ¿no? No, Pablo, gracias por la pregunta y a lo mejor ustedes tienen más elementos que yo. A mí lo que me parece es que eh, a lo mejor San Martín aporta datos de comienzo y de final del eclipse, si es que es a partir de este elemento que se hacen, y después hay una construcción o un trabajo, digamos, que no sé hasta qué punto se le puede atribuir únicamente a San Martín, pero de comparación de tablas que a lo mejor se hace a posteriori, ¿verdad? Eh, y ahí no tendría idea de qué es lo que se utiliza, ¿verdad? Porque ¿Tenés presente? vuelvo a la idea de que como explicita la Guarda Trías, eh, el eclipse no estaba previsto en las tablas europeas, digamos, que puede manejar San Martín. Entonces, a partir de ese elemento o sea, falta de previsión eh, horaria en el material que llevaba San Martín, es complicado llegar a un resultado de longitud. Yo creo que, evidentemente, la observación del eclipse es seguramente justa, y yo creo que a partir de ahí se utiliza por Herrera, o diría más bien por los cronistas portugueses, Barros y Castañeda, eh, una diferencia, se calcula la diferencia longitudinal, pero es una conjetura, no se puede ir más. Yo no creo que se pueda ir más allá de eso, ¿verdad? Mm. Sí, respecto del eclipse es una cosa notable el agujero narrativo que hay porque no lo menciona ni Pigafetta ni Albo, que tiene una mirada muy objetiva, digamos, sobre el viaje, Claro, ni Transilvano, ni lo recopila Transilvano después, digamos, exacto. el efecto supernatural de un fenómeno como el eclipse, más el contexto de una semana después o sea, 10 días después de la ejecución del Domingo de Ramos, es notable que el eclipse no haya tenido un eco literario más Mm, directo, ¿no? mm, Sí, digamos, estaría corroborado astronómicamente que el eclipse sucedió y que habría sido visible, pero es notable ese silencio mm, narrativo que hay en torno al eclipse. mm. ¿Tenés presente el texto que digo yo de Cerezo Martínez? ¿Lo has leído? Lo tengo acá atrás, creo. Ah, acá está. Te referís a lo que está, a ver, decime cuál es. No, lo estoy citando de memoria porque lo leí hace un año, pero creo que él habla de la proeza En cartografía científica. náutica, Cartografía náutica, me parece que sí. Es media paginita nada más. sí, debe ser este. Bueno, en todo caso, después te lo comparto vía mail y Dale, lo gracias, lo charlamos por. corroboro. Pero Dale, gracias, dale. gracias. Mm. Pablo, a lo mejor simplemente remarcar, como decías vos, la deconstrucción de San Martín. Ojo, es una construcción para reconstrucción después, ¿no? Es un ida y vuelta de volver a cómo se revisita, digamos, una figura para hacerla más compleja y sobre todo tener en cuenta que no existe un solo San Martín, ¿verdad? Eh, todos somos un poco polifónicos en ese sentido. Bueno, ahí es notable igual el rol como astrólogo de San Martín cuando le dice a Magallanes en el estrecho que la San Antonio está perdida, ¿no? Ya en el rol de pitonizo, sencillamente. Claro, claro. Mm.
No sé si hay alguna pregunta más de los conectados. Sí, yo pero no encuentro la mano. Ah, adelante, adelante. Bueno, súper interesante, muchísimas gracias por toda la presentación. Eh, bueno, te quería hacer algunas preguntas que por ahí te corro un poquito de- de por ahí de tu especialidad, no sé, pero bueno, vos me dirás. Dos preguntas. Una era respecto a qué tipo de vestigios, si es que sabes que podría llegar a haber en el caso de las tareas propias de las mediciones astronómicas en costa. ¿Qué tipo de qué, Como perdón? de vestigios materiales o qué requerimientos podría tener estos campamentos provisorios. ¿A qué viene mi pregunta? Que trabajando en temas marítimos ya para el siglo XIX vemos en distintas fuentes que hay campamentos para mediciones, por ejemplo, del paso de Venus, y bueno, nos estamos encontrando en terreno con algunas evidencias que no sabemos si podrían ser atribuidas a eso. Estoy yendo por ahí un tema bueno, como arqueóloga, nos cuestionamos, bueno, no sé si en las fuentes has podido ver algo de eso, o se te ocurre que pueda haber, pero me imagino que son bastante efímeros eh, la materialidad posible, ¿no? Mm. Esa Sí. era una pregunta. Y la Mm. otra era más a nivel reflexivo, porque, bueno, es súper interesante todo tu análisis y de estas cuestiones que tienen que ver, digamos, como una misma biografía, una trayectoria profesional o eventos, ¿no? Este análisis desde la cuestión de la propia trayectoria personal y aspectos políticos y culturales de la época, que es súper interesante y propio, digamos, del enfoque de la historia de la ciencia. ¿Cómo ves esto a nivel de reflexión? ¿Cómo ves posible, porque me parece súper enriquecedor eso, y nosotros como arqueólogos a veces también digamos, queremos trabajar en estos temas, o transmitir de algún modo una capacidad reflexiva que nos genera la mirada histórica, y cómo se puede eso transmitir versus la necesidad también de contar una historia, que digamos que como historiadores o arqueólogos eh, y sobre todo, bueno, lo compartirán muchos de ustedes en lo que es historia marítima. A veces hay muchas narrativas que heredamos y hay mucho por lo cual aún queda por conocer, ¿no? Pero bueno, está en juego también eso de estas posibilidades de ir contando y estas posibilidades que me parece que también nos desafían y nos motivan a decir, bueno, empecemos a pensar la historia y también que podamos, a partir de eso, generar un pensamiento crítico y reflexivo sobre nuestro presente, nuestra historia eh, propia. Bueno, no Mm. sé, son unas cosas que me fueron ocurriendo mientras te escuchaba y si tenés algún comentario, bienvenido. Muchísimas gracias, Mónica. O sea, sobre la primera pregunta, lamentablemente no tengo más datos, pero estaría encantado en conocer el trabajo de ustedes en ese sentido. O sea, evidentemente lo primero que se viene a la cabeza son cualquier montículo o algo así que permita, cerro, montaña, que permita hacer observaciones, que es lo que siempre se buscaba. Porque como decía, las observaciones en un barco son muy reducidas, ¿no? Más allá de viento o dirección, declinación magnética, son las operaciones, digamos, más básicas que se pueden llevar, pero siempre que se está en puerto o en tierra firme, se buscan ajustar observaciones celestes. Pero no tengo, para el caso de San Martín, y te sería sincero, para otros casos no he visto, ¿no? Pero es una perspectiva interesantísima de cómo cruzar historia y arqueología, así que te lo agradezco. La segunda pregunta es la pregunta, por supuesto, del millón, ¿verdad? O sea, eh, cómo contar una historia que sea compleja y crítica y que siga siendo una historia que se pueda leer del principio al final. Yo creo que o sea, por empezar, yo no creo que haya que considerar que el público de un museo o el público de cualquier exposición es un público que necesariamente está esperando algo simple. Me parece que a lo mejor, a lo mejor son muy optimistas, pero, o pesimistas, no lo sé. Pero a mí me parece que no hay que no sería un punto de partida. Evidentemente, como investigador, uno tiene mucha más libertad
y también la tristeza de saber que a veces uno escribe y no lo lee nadie, ¿no? Pero eh, me parece fundamental hacer complejo los relatos de vida. Eh, Porque nuestra relación, o sea, y realmente es un tema que es muy complejo, pero que me interesa, es de la relación que la historia ha tenido con la psicología, para simplificar las trayectorias vitales, eh, o la no relación, y con la economía, en el sentido de que determinadas teorías económicas plantean que el individuo siempre busca la opción que le produzca más beneficio. La economía ha evolucionado en ese sentido y hoy sabemos que es muy difícil, esa ecuación simple, digamos, de beneficio, de obtención de beneficio no funciona, ¿no? Por eso es tan difícil modelizar. En ese sentido, las ciencias, cuando uno habla de, cuando en ciencias sociales, digamos, más abierta, yo creo que la historia eh, tiene una dificultad muy grande en asumir que cuando se plantean varias posibilidades, un individuo no siempre elige la mejor opción en el pasado y en el presente tampoco, ¿verdad? Y eso hace mucho más complejo las trayectorias vitales, ¿no? Y por eso yo también rechazo reducir todo a un nació, tuvo éxito o no éxito y murió. Eh, y es un tema en el que estoy pensando escribir algo. Si te parece, lo dejamos para otra discusión y si tuvieses un tiempo me encantaría tener tu respuesta cuando consiga escribirlo, ¿no? Eh, Porque hay toda una simplificación a nivel teórico de las ciencias humanas y sociales, que tenemos en la que la historia tiene que evolucionar en relación con nuevas teorías económicas, y una complejidad mucho más grande de lo que es un ser humano, ya sea del pasado o del presente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. A vos. Sí, seguro me interesa mucho leerte. Hay una mano levantada, Silvana. Adelante, Sí, Silvana. bueno, Leonardo, también me pliego al agradecimiento y a la felicitación por la charla. Todo lo que comentaste fue súper disparador de muchas cosas. Y nada, en función de este enfoque también de las trayectorias individuales, de las trayectorias de vida, de las biografías, de lo que implica también, ¿no? Es como un enfoque multiescalar también. Pensaba en la importancia de lo que es la microhistoria, ¿no? Y digamos, dentro del enfoque histórico, el enfoque microhistórico también tiene, digamos, su impacto en escalas mayores, ¿no? O sea, lo microacciones o personajes o lo que sea, digamos, más allá de los grandes procesos que por ahí en el enfoque histórico más tradicional, más centrado en procesos, quedan como desdibujados y eventos pequeños o personajes no sé, por ejemplo, una expedición como la de Magallanes, tienen un impacto profundo y amplio en cuestiones mucho más amplias, ¿no? Que esto viene a colación a una perspectiva que sea multiescalar, ¿no? Que tenga, digamos, como estas idas y vueltas entre lo micro y lo macro, lo local y lo global, lo general y lo particular, y cómo todas estas escalas se van retroalimentando y además complejizando la visión que uno tiene de los procesos y de la historia. Así que, no sé, como me parece que la perspectiva que vos planteás es súper rica también desde ese punto de vista, ¿no? Este, bueno, nada, eso. Sí, te agradezco el comentario. Me gustaría saber también cómo ustedes la practican o qué les interesa también en su propio trabajo, ya sea la arqueología o en otros casos, ¿no? Evidentemente, o sea, si, si lo han podido ver a lo mejor en internet, pero tengo una trayectoria que ha tenido sus relaciones con la microhistoria, y con la historiografía francesa también, ¿no?
ha leído de una forma muy particular la microhistoria y lo que se llama el juego de escalas, ¿verdad? Eh, entonces eso es algo que siempre intento practicar como un ejercicio de la mente, ¿verdad? O sea, un ejercicio, yo todavía no sé lo que es ser historiador, pero cada día me lo pregunto y me gusta pensar que es un ejercicio intelectual. No tengo la receta, pero hay que entrenarse, ¿verdad? Eh, y en eso, en ese ejercicio entra efectivamente la cuestión multiescalar, porque aporta una perspectiva, ya sea a San Julián o a San Martín, que es interesantísima, ¿no? O sea, ¿por qué emergen los datos de San Julián, como decía, en Lisboa en 1563? Porque el interés está en las Molucas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que podamos perder de vista la cuestión compleja y vital de un personaje eh, que se embarca saliendo de Sevilla, quién sabe si para no pagar una deuda o no, como hacían un montón, o sea, no tampoco puede ser que sea solo San Martín, ¿no? Pero ¿quién no se embarcaría, digamos, para no pagar una deuda? Así que todas esas cuestiones se intentan tener en cuenta y yo creo que se renuevan algunas cosas que se saben, ¿no? Se aporta a lo mejor una luz diferente, ¿verdad? Sobre cosas que se saben que hacen más rica, al menos eso espero yo, la lectura del pasado, ¿verdad? Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, comentario que quieran hacer. Ya estamos en tiempo. Allá por Francia deben ser las 9 de la noche, ¿no? 10, no sé a qué hora es. 8, las 8, sí. No, Segundo Francia, Mm. se habrán yo enterado. solo un agradecimiento, Leonardo, súper interesante. Y también me quedo con algunas cosas que dijiste con respecto al patrimonio material e inmaterial que causa el efecto del eclipse reciente. O sea, porque el que vos hayas hecho esta charla después del eclipse también nos deja para seguir pensando a posteriori. Ujú. Entonces, te agradezco enormemente eso y esta charla va a quedar grabada, así que esperemos que otras personas también lo puedan aprovechar, que quizás no pudieron estar hoy y por lo que veo también tenés un interés de seguir dialogando. Entonces, agradecerte por esa apertura y, y nada más saludarlos a todos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que sea hasta pronto. Un abrazo a todos. Chau, chau. Y Gracias, si Leonardo. necesitan algo, ya saben, o sea, leonardo.carrió, siempre respondo cuanto antes. Un abrazo, chao. Muchas gracias, Bien, saludos. gracias, saludos a todos.